Muy buenas a todos. Por fin os traigo ese vídeo que tenía pendiente desde hace 2 años, ya que tanta gente que por entonces me seguía me lo había pedido. Más vale tarde que nunca y además lo prometido es deuda. No es ni más ni menos que la segunda parte del vídeo de 8 videojuegos de terror para PSX que marcaron mi adolescencia, que por si no lo habéis visto os dejo el enlace al vídeo aquí arriba, pero recordad volver después a este para ver la segunda parte, ya que esta vez os traigo juegos de terror de PlayStation 2. Después de mucho pensarlo, he decidido dividirlo en 2 partes. Esta que tenéis aquí, que se trata de los juegos que conocí y jugué personalmente en su época cuando salieron, y el siguiente que haré, que tratará de los juegos que descubrí a posteriori y que jugué más recientemente de forma tardía. Uno de los mejores recuerdos que tengo del final de la PlayStation y el principio de la PlayStation 2 fue que mi hermana menor, con la que me llevo 6 años, había alcanzado una edad en la que por fin podíamos empezar a compartir las cosas que hacíamos y que nos gustaban. Y una de esas cosas fue cuando empezamos a compartir los momentos que jugábamos juntas a la consola. O bien yo jugaba y ella miraba, o a la inversa, o jugábamos a un juego juntas y nos íbamos pasando el mando, como fue el caso del Final Fantasy VIII, el cual en su momento descubrimos que cada vez que el reloj llegaba a las 99 horas cambiaba de color, de los vicios que nos pegamos en aquel entonces, tanto que incluso nos quedábamos dormidas juntas en la misma cama, con la consola todavía encendida. Así que este vídeo para mí no es solo un recopilatorio de juegos de miedo de PlayStation 2 que disfruté en su tiempo, sino también de los mejores momentos que compartí con mi hermana pequeña. Dicho todo esto, ahora sí preparaos y sintonizad el canal 464, porque vengo con una selección de 11 juegos de terror de PlayStation 2 que disfruté enormemente cuando salieron. El primero que encabeza esta lista es uno de mis preferidos de esta saga, el Resident Evil Code Verónica de Capcom. Su primera salida sería para Dreamcast en Japón, el 3 de febrero del 2000, y no nos llegaría a Europa hasta 3 meses después, el 26 de mayo de ese mismo año. Pero a nosotros en este listado, la que nos interesa es su versión completa, Resident Evil Code Verónica X, el cual sacaron en Japón un año después, tanto en Dreamcast como en PlayStation 2, el 22 de marzo del 2001, y en Europa no nos llegaría hasta medio año después, pero solo su versión para PlayStation 2, el 14 de septiembre del 2001. Sería como la versión Director's Cut que sacaron de primer Resident Evil, y que en Japón llamaron Biohazard Code Verónica Kansenban, que vendría a significar versión completa. Ya sabéis que en Japón les gusta mucho hacer estas cosas, si no, mirad la de versiones que salieron de los Kingdom Hearts. Y si os preguntáis por qué la X en el título, durante los años 90 la palabra Extreme, escrita a menudo como Extreme, dominaba la cultura popular. En resumen, ponerle una X a un juego era la forma más rápida y barata de decirle al consumidor de los 90: esto es más rápido, más rudo y más avanzado de lo que ya conoces. Y así es como se dio origen a esta tendencia. Y ejemplos de ellos pueden ser Street Fighter 2X, lo que aquí conocimos como Street Fighter 2 Turbo, y que era la versión definitiva del Street Fighter 2, o Tokyo Xanadu X Plus, que se trataba de la versión mejorada del Tokyo Xanadu, que era su versión extendida. Conservó la jugabilidad que venía trayendo desde el principio de la saga, pero con las mejoras que ya empezaron a verse en el Resident Evil 3, además de que por primera vez cambiaron los fondos prerenderizados por fondos completamente 3D, así como movimientos dinámicos de cámara. Seguía habiendo una amplia variedad de armas de fuego y granadas, pero a diferencia de sus predecesores, el cuchillo en esta entrega sí que servía para algo, y es que por fin podías matar zombies con él. La verdad es que hicieron un buen trabajo con la mejora del cuchillo, puesto que ahora podías elegir qué parte del cuerpo atacar, hacía daño de verdad y éramos capaces de derribar zombies si le apuntábamos a las piernas. Me acuerdo que en aquella época, cuando salió, un amigo me vino todo emocionado explicándome que por fin el cuchillo servía de verdad para algo. Los cambios más importantes entre ambas versiones fue que el Verónica X incluía nuevas cinemáticas que revelaban más detalles sobre la historia y que daban más participación a Albert Wesker, la posibilidad de jugar en 3 niveles de dificultad distintos y el cambio del corte de pelo / apariencia de Steve, ya que en la versión anterior de Dreamcast se parecía demasiado a Leonardo DiCaprio, y supongo que decidieron cambiarlo por ahorrarse futuros problemas.
aunque personalmente lo considero una lástima, ya me había acostumbrado al Steve DiCaprio. Originalmente jugué a la versión de Dreamcast, y aunque sí que me compré la versión X, fue mi hermana quien la jugó en su momento, pero yo no lo hice hasta un tiempo después, porque tenía el juego muy reciente como para volver a jugarlo. Aunque no está numerada, se trata de la cuarta entrega de la serie, y transcurre 3 meses después de los acontecimientos ocurridos en el Resident Evil 2 y 3, después de la destrucción de Raccoon City. En diciembre de 1998, Claire Redfield se infiltra en la base de París de Umbrella, en busca de su hermano Chris, pero la detectan y tras ser perseguida por el equipo de seguridad, es hecha prisionera por Rodrigo Juan Raval y enviada a una prisión y base de entrenamiento de las Fuerzas Especiales de Umbrella, en la isla Rockford, la cual no es solo propiedad de Umbrella, sino que también de la familia Ashford, una de las familias dueñas y fundadoras de la compañía. Sin embargo, poco después, la isla será atacada por un equipo especial bajo las órdenes de Albert Wesker, que además contamina deliberadamente a los cuerpos militares de la isla con el virus T. Rodrigo libera a Claire y esta, en su búsqueda de una forma de huir de la isla, conoce a Steve Burnside, un chico de 17 años cuyo padre era un científico que trabajaba para Umbrella y que reveló información confidencial sobre esta al exterior, y por eso acabaron ambos encerrados en la prisión de la isla. Durante mucho tiempo tuve la esperanza de volver a ver a Steve en entregas posteriores, ya que Wesker se lo había llevado en el submarino para recuperar el virus T Verónica, pero después de tanto tiempo pues ya tuve que asumir lo que había pasado con él. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Como ya comenté en el vídeo de PlayStation 1, Silent Hill no me marcó en su momento, por la influencia que tenía en mí la saga Resident Evil, sino que lo hizo mucho más tarde, y fue gracias al juego que ocupa este segundo puesto. El 24 de septiembre del 2001 saldría en Norteamérica el Silent Hill 2 de Konami, haciéndolo 3 días después en Japón, y llegando a Europa por fin el 23 de noviembre del 2001. Esta entrega de la saga fue lo que hizo finalmente que me enganchara al mundo de Silent Hill, y es que recuerdo que me encantó su historia y ambientación. A día de hoy sigue siendo mi entrega favorita de esta saga. Como dato curioso, mientras que la primera entrega me gustó mucho menos en su momento y acabé sacándome todos sus finales, su segunda entrega, que tanto me gustó, acabé pasándomela solo una vez. Es algo bastante curioso teniendo en cuenta lo que me había gustado. Eso sí, recuerdo que me saqué uno de los mejores finales, así que supongo que entre eso y que pasé a otro juego, pues nunca se dio la oportunidad de rejugarlo. Ahora puedo aprovechar y hacerlo con el remake, que lo tengo pendiente. Las mejoras que tuvo este respecto a su predecesor, sin incluir los gráficos, claro está, fueron los controles, que eran un poco más suaves y no tan bruscos, y la cámara, que aunque seguía siendo fija, pues era un poquito más dinámica. Como dato curioso, que a estas alturas supongo que todo el mundo conoce y que no sorprendo a nadie con esto, es que los nombres de las calles de Silent Hill hacen referencia a nombres de escritores reales. Entre ellos tenemos Finney Street, que hace referencia a Jack Finney, autor de Ahora y Siempre, Bachman Road, que es el seudónimo con el que empezó a escribir Stephen King, autor de It o El Resplandor y muchísimas novelas más, Bloch Street, que hace referencia al autor de Psicosis, Robert Bloch, Matheson Street, por Richard Matheson, autor de Soy Leyenda, Elroy Street, que hace referencia a Jack Elroy, por ser el autor de La Dalia Negra, Bradbury Street, que se refiere a Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, Levin Street, por Ira Levin, autor de Rosemary's Baby, Simmons Street, en honor a Dan Simmons, autor de Los Cantos de Hiperión, Sagan Street, por Carl Sagan, autor de Contact, Crichton Street, en referencia a Michael Crichton, autor de Jurassic Park o Esfera, entre muchos otros, Kunz Street, por Dean R. Kunz, autor de Relámpagos, Susurros, entre muchas más, que por cierto este, junto con Stephen King, son mis dos autores de terror preferidos,
Y bueno, después se añadió también Joe Hill, el hijo de Stephen King, a mi lista. Midwich Street, que aquí más bien hace referencia a una novela de Midwich Cuckoos, escrito por John Wyndham. Y para terminar, Wilson Street, en honor a Paul Wilson, autor de La Fortaleza. Y su historia nos pone en la piel de James Sunderland, que ha llegado al pueblo de Silent Hill después de haber recibido una carta de su esposa, Mary, a pesar de que había muerto de una enfermedad hacía 3 años. La carta le indica que le espera en su lugar especial, lo cual confunde un poco a nuestro protagonista, ya que según él, todo el pueblo era su lugar especial. Así que esto le hará dar vueltas y más vueltas en su búsqueda de ese lugar en concreto, haciéndonos recorrer zonas como un complejo entero de apartamentos, el Parque Rosewater, el Hospital Brookhaven y el Hotel Lakeview, entre otros, encontrándose por el camino a una serie de personajes, cada cual más pintoresco, que parecen estar atrapados también en Silent Hill, incluyendo entre ellos a María, una mujer que increíblemente es una copia calcada de su exmujer Mary. 兄はとても優しい人でした。人には見えないものを見る私が心を開けるのは兄だけでした。母が死んでからは私のたった一人の家族。これが氷室で。Este videojuego de ahora dio origen a una saga a la cual le tengo mucho cariño. Estoy refiriéndome al Project Zero, conocido en Norteamérica como Fatal Frame, y en Japón como simplemente Zero, desarrollada por Tecmo y lanzada en Japón el 13 de diciembre del 2001. Nos llegó a Europa el 30 de agosto del 2002. Era la primera vez que jugaba un juego con un aire tan japonés, tan al estilo de películas de miedo japonesas a lo de Ring o Ju-On, y me gustó mucho ese terror más psicológico. Aunque también hay que mencionar que una de las cosas por las que más destaca este juego es por la cantidad de jump scares que tiene. De hecho, me pasó una anécdota muy divertida relacionada con esto, y es que mi hermana es una persona muy difícil de asustar. La he visto jugar a un montón de videojuegos, entre ellos muchos de miedo, y no se inmuta ni un ápice, mientras que yo me llevo mis sustos, bastantes, y mi cuñado se caga ya tanto que no puede ni jugarlos, mi hermana ni se inmuta. Y no solo de ahora, sino que ha sido así toda la vida. Así que me reí muchísimo cuando la primera y creo que única vez que la he visto asustarse por un juego fue con este, y por mi culpa. Estábamos las dos, como siempre, sentadas en su cama jugando a la consola. Esta vez le tocaba el turno al Project Zero, así que yo estaba jugando tan tranquila mientras ella estaba sentada a mi lado mirando la pantalla. De eso que llega un momento que abre una puerta y me aparece ahí un fantasma, de repente, colgado boca abajo, tan pancho. Y claro, a mí me dio un susto de muerte, así que pegué mi típico bote acompañado de gritito de niñita asustada. Para mi sorpresa, eso fue precisamente lo que asustó a mi hermana. No la aparición del fantasma repentino, ni el aumento de volumen del juego, no, sino el gritito que pegó su hermana mayor cagada de miedo por la escena. Me hizo tanta gracia que empecé a descojonarme de la risa, y mi hermana se avergonzó tanto que me pegó un tremendo ostión en el brazo al grito de «¡Por tu culpa!». Creo que es una de esas anécdotas que te calan hondo y que no olvidas en la vida. Project Zero es un survival horror en tercera persona que se desarrolla con cámaras mayormente fijas, donde la exploración y el combate giran en torno a la cámara oscura, una cámara fotográfica capaz de revelar y dañar a los espíritus. A diferencia de otros juegos de terror de la época, aquí no usamos armas de fuego, sino que debemos enfrentarnos directamente a los fantasmas apuntándoles con la cámara y fotografiándolos, lo que nos obliga a mantener la calma mientras se acercan lentamente hacia nosotros. Para causar más daño es importante hacer la foto en el momento exacto, normalmente cuando el espíritu está lo más cerca posible, lo que genera una sensación constante de tensión y vulnerabilidad. Mientras usamos la cámara, el movimiento del personaje se vuelve más limitado, por lo que el juego se basa en decidir cuándo retroceder, cuándo apuntar y cuándo arriesgarse para conseguir la foto perfecta. Todo esto se combina con exploración de escenarios cerrados, resolución de puzzles sencillos y una ambientación muy opresiva, centrada más en el terror psicológico y la sensación de incomodidad que en la acción directa. Y el argumento nos pone en la piel de Miku Hinasaki, una joven que se adentra en la mansión Himuro en busca de su hermano desaparecido, Mafuyu, tras recibir la pista de que podría encontrarse en ese lugar.
ya que había ido buscando a su maestro de folclore, el cual había desaparecido mientras intentaba reunir material para su próxima novela. Nada más llegar, Miku descubre que la mansión está completamente abandonada y envuelta en una atmósfera inquietante, donde comienzan a manifestarse espíritus que parecen estar atrapados en el lugar. A medida que exploramos la mansión, iremos reconstruyendo poco a poco su historia mientras intentamos encontrar a Mafuyu y escapar con vida. Me gustó mucho el detalle de que el principio del todo, el que manejas con Mafuyu, esté en blanco y negro. Galerians Ash es una continuación directa del Galerians, juego que ya comenté en el vídeo de terror de PlayStation. Continúa la aventura directamente donde lo dejó la primera parte, así que si todavía no te lo has jugado, hablar de la historia de este, aunque sea en lo más superficial, puede ser un gran spoiler. Así que para todos aquellos que no se lo hayan pasado todavía y que no quieran saber lo que pasa, cuando vaya a hablar del argumento os pondré un cartelito bien grande en pantalla que ponga "Comienza spoilers". Así podéis quitarle el volumen al dispositivo y volveré a avisar cuando haya terminado con un fin de spoilers, para que podáis seguir escuchándolo sin tener miedo a que os revele algo que no queráis saber. El 25 de abril de 2002 saldría Galerians Ash, también de la mano de Polygon Magic, pero no sería hasta un año después, 28 de marzo de 2003, que no nos llegaría aquí, en España. Es muy curioso porque me compré el juego nada más salió, porque ya dije que soy muy fan del Galerians, pero no fue hasta el 2007, cuando ya me había venido a vivir a Barcelona, que me lo jugué realmente. Y es que originalmente soy de Alicante, pero por temas de trabajo y demás cosas acabé viniéndome a vivir a Barcelona, donde todavía resido. Así que supongo que por una cosa u otra, o por lo liada que estaba en aquel momento, que hasta que no estuve totalmente instalada que no decidí ponerme en serio con este videojuego. Aunque los demás juegos de la lista sí que los jugué en su momento, así que vete tú a saber. Igual estaba en una fase rebelde e incluso se me olvidó de que tenía este juego en la estantería. También creo que el hecho de que el juego tuviera las voces en inglés me tiraba bastante para atrás. En cuanto a jugabilidad, Galerians Ash mantiene la base del primer Galerians, con exploración en tercera persona y combates centrados en el uso de poderes psíquicos en lugar de armas convencionales. El uso de los poderes sigue estando ligado a la gestión de drogas que alteran el estado mental del protagonista, pero el control y el movimiento del personaje se sienten más ágiles y el juego apuesta por un ritmo más constante, reduciendo la sensación de survival horror clásico y acercándose más a un enfoque de acción con tintes de terror. Pero aparte de eso, el manejo será prácticamente igual que el anterior, sin notar un cambio muy extremo. A partir de aquí es cuando comienzan los spoilers. En cuanto al argumento, empieza con una sinopsis de los eventos del juego anterior. En el siglo XXVI, dos informáticos desarrollan una inteligencia artificial avanzada autorreplicante, a la que llaman Dorothy. Esta creció rápidamente y empezó a cuestionarse por qué debía de obedecer a los humanos, a los que ella catalogaba como inferiores. Sus creadores, en un intento por controlarla un poco, le hablaron de la existencia de Dios, y que así como la humanidad debía cumplir los designios de Dios, Dorothy debía de obedecer a sus creadores, los humanos. Mientras que esta en apariencia parecía haber aceptado esta explicación, secretamente empezó a desarrollar a los Galerians, una raza humana superior con poderes psíquicos, para los que ella sería su dios. Los creadores de Dorothy pusieron un salvaguarda contra ella en el interior de sus dos hijos, Rion Steiner y Lilia Pascal. Dos programas que si se introducían en su sistema a la vez la destruirían. Aunque los seguidores de Dorothy consiguieron capturar a Rion y experimentar con él, este consigue escaparse gracias a la voz de Lilia que lo despierta,
y los poderes que le habían dado con los experimentos, lo cual nos traslada al principio del primer juego. Después de muchos quebraderos de cabeza, Rion encuentra a Lilia y destruye a los Galerians, pero no sin descubrir que él mismo es un Galerian y que el verdadero Rion murió mientras lo sometían a los experimentos, y pusieron su conciencia y todos sus recuerdos en el Galerian que crearon a su imagen semejanza, que es él mismo. Al final, Rion y Lilia destruyen a Dorothy, pero el estrés mental de la batalla destruye el cerebro de Rion. Y aquí es donde comienza directamente el Galerian Sash, que tiene lugar 6 años después. Y es que aunque Dorothy fue destruida, en sus últimos momentos produjo más Galerians, los últimos, y desde entonces, desde la muerte de Rion, que la humanidad ha estado luchando una batalla desesperada contra ellos. Lilia, que ahora es informática, ha conseguido localizar en los restos del sistema de Dorothy los datos de respaldo de la personalidad de Rion, y los usa para traerlo de vuelta a la vida, ya que desde su muerte había mantenido su cuerpo en criostasis. Y es cuando Lilia le pone al corriente de la situación, que la ciudad de Michelangelo cayó luchando contra los Galerians que quedaban, que el más poderoso de todos ellos y el que más daño les ha causado es el llamado Ash, que su objetivo es revivir a Dorothy y que el sitio donde están ahora lo encontraron hace poco y es el único refugio que les queda. Pidiéndole perdón porque sabe que recién lo ha traído a la vida y egoístamente lo envía a una batalla que sabe que solo Rion puede ganar. Y hasta aquí llegan el fin de los spoilers. Hubieron opiniones muy variadas respecto a esta segunda parte, y es que en general no gustó demasiado. En mi opinión era entretenido y lo disfruté bastante, sobre todo al poder volver a manejar a Rion, personaje que me había gustado mucho, y poder seguir sabiendo algo más de él. Pero por otro lado, sí que es verdad que el primero tenía un argumento más sólido, y todo el misterio que lo envolvía y que lo hacía más atrayente, el cual en esta segunda parte lógicamente ya está resuelto y por lo tanto ya no genera tanta expectación. Igualmente ya digo que yo lo disfruté, aunque no llegó ni mucho menos al nivel del primero. Y ya por último, solo comentar que muchos de los decorados de este juego me recuerdan mucho el estilo de H.R. Giger, con una mezcla entre orgánico y mecánico. Para los que no lo conozcáis, Hans Ruedi Giger fue un artista gráfico y escultor suizo, que vivió entre 1940 y 2014, el cual era muy conocido por sus colaboraciones en el mundo de los videojuegos, como Darkseid, o en el mundo del cine, como puede ser Alien. Actualmente hay 2 bares temáticos, Giger Bar. El primero abierto en 1992 en Chur, Suiza, que solo es un bar, y el segundo ubicado en Château Saint-Germain-Gruyères, Suiza, abierto en 2003, que es el grande y el que tiene tanto bar como un museo de Giger. El interior de los bares está ambientado en el estilo biomecánico como el de las películas de Alien, y tanto el techo y las paredes como el mobiliario fueron diseñados por el propio artista. Es una maravilla y mi sueño es poder ir alguna vez a visitarlo. Viendo el ritmo que está tomando esto, intentaré agilizar un poco, que si no el vídeo se va a hacer larguísimo y no sé si acabaré aburriéndoos demasiado. Y de paso aprovecho para hacer un pequeñísimo intermedio. Para pediros que si os está gustando el vídeo de momento, no dudéis en suscribiros, darle a me gusta y a la campanita para que os avise de los siguientes vídeos que suba. Que si no lo hacéis, igual el señor Nemesis se enfada y os tira la pared abajo.
El 12 de diciembre de 2002 se lanzó el Clock Tower 3, no llegando a Europa hasta medio año después, 27 de junio de 2003. Es la cuarta entrega de la saga Clock Tower por Capcom, y fue desarrollado por Sunsoft exclusivamente para PlayStation 2, el primero de esta saga remontándose hasta la Super Nintendo. Este Clock Tower 3 era el primero de la serie en incorporar el control directo sobre el protagonista, a diferencia de los anteriores que eran de point and click. También era el primero en tener solo un final y fue dirigido por el renombrado director de cine Kinji Fukasaku, que a lo mejor lo conocéis por haber sido el director de Battle Royale en el 2000. Como nota curiosa, este fue uno de esos juegos que yo no toqué directamente, sino que solo lo veía mientras mi hermana lo jugaba. Tenía recuerdos de que me gustó bastante y ahora jugándolo para poder capturar los vídeos me he dado cuenta de que tengo que jugarlo. Es uno de esos que han envejecido bastante bien y me han entrado ganas de ser yo la que lo juegue, y no solo ver cómo otra persona lo hace. El argumento nos pone en la piel de Alyssa Hamilton, de 14 años, quien ha estado viviendo en un internado y recibe una extraña carta de su madre pidiéndole que se oculte hasta que haya pasado su 15º cumpleaños. Justo después recibe una supuesta llamada de teléfono de su madre, pero nadie responde al otro lado de la línea. Así que, ¿qué decide tan inteligentemente hacer la Alyssa? Pues lo que ya todos sospechábamos a estas alturas, volver directamente a casa. Perfecto. Tu madre te avisa de que te mantengas alejada, recibes una supuesta llamada de ella en la que nadie responde y que claramente es una trampa, y tú decides ir derechita a ella. Supongo que no podemos esperar más de una adolescente de 14 años que ha quedado preocupada por su madre. O sea, en el fondo lo entiendo. Total, que cuando llega a su casa, la cual es una casa de huéspedes, su madre no está, y se encuentra con el único que está viviendo ahora allí, y que es un extraño hombre que intimida a Alyssa antes de irse al interior de las habitaciones, no sin antes asustar más a la pobre chica diciéndole que su madre nunca volverá. Aunque asustada, decide explorar la casa y encuentra un frasco de agua bendita junto con símbolos extraños en varias de las puertas, que solo esta agua puede romper. Su búsqueda la lleva hasta la habitación de su madre, donde encuentra un libro con una daga, y en esta ve un dibujo del mismo hombre con el que se encontró antes en el comedor. La música de un piano empieza a sonar de la nada, y Alyssa, en un gesto más bien sobreinterpretado y exagerado, sale huyendo de la habitación, como títere sin cabeza, y acaba teletransportada, no se sabe cómo, a Londres, en el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. A partir de aquí deberemos averiguar qué está pasando, mientras va buscando a su madre y descubre quién es ese misterioso personaje. Alyssa no tiene barra de vida, sino un medidor de pánico. Cuando este medidor está lleno, Alyssa queda paralizada. Solo puede correr y de vez en cuando le dan como yuyus que hace que se quede quieta en el sitio durante unos segundos. Y si te golpean en ese momento, pues morirás. Para restaurar esa barra, podremos hacerlo en sitios tranquilos donde no haya nada que te cause miedo, o bien usando un objeto de la banda que irás encontrando por el juego y que te reducirá bastante el miedo. Me hace gracia porque que le dé un calambre a una puerta y se fundan las bombillas del pasillo la pone histérica, pero después ni se inmuta cuando ve una estatua llorar sangre y que se le caiga la cabeza de repente. Esta chica debería de poner un poco en orden sus prioridades. No habrán combates, pero sí te perseguirán enemigos, y las formas de eludirlos será esconderte, tirarles agua sagrada para paralizarlos un tiempo y poder salir corriendo, o interactuar con algunos objetos del escenario que te ayudarán a pararlo o proseguir con la historia. Deberás de ayudar a fantasmas que te irás encontrando a buscar sus pertenencias más queridas, para devolvérselas y así que ellos puedan descansar en paz, y a cambio te recompensarán con algún objeto útil. Y el uso del agua bendita es limitado, por lo que tendrás que ir rellenándola en los puntos habilitados para ello, como fuentes de león o jarras en las casas. El 27 de noviembre del 2003 salió Project 02, Crimson Butterfly, y no llegaría a Europa hasta el año siguiente, el 30 de abril del 2004. Sus cambios más notorios respecto al anterior sería su mejora en el combate y en la cámara oscura. Añadieron más tipos de lentes
El manejo se suavizó un poco y pasó de explorar una casa, enorme eso sí, a un pueblo entero. Nos cuenta la historia de dos hermanas gemelas, Mayu y Mio, que paseando por el bosque donde jugaban de pequeñas, aunque ya me dirás qué hacen allí solas y a esas horas del día, Mayu siente una extraña presencia que resulta ser una mariposa roja y la sigue. Su hermana al verla la persigue y acaban yendo por una senda que va a parar a lo que parece ser un pueblo abandonado y bastante oscuro, el cual les recuerda al de una leyenda de la que habían escuchado hablar, que se decía que era al que llegaba toda la gente que se perdía en el bosque, quedándose atrapados en él. Deciden investigar en las casas, empezando por la principal, y justo después de descubrir que en efecto se trata de ese pueblo de la leyenda, Mayu escucha voces y decide adentrarse sola más por su cuenta que en el pueblo, por lo que a Mio no le queda más remedio que ir buscándola por todo el pueblo mientras va descubriendo qué pasó en realidad y una forma de escapar de allí. Mio, al igual que en el juego anterior, encontrará una cámara oscura, que le permite ver y destruir espíritus, así como la radio de cristal, que le permitirá escuchar los mensajes grabados en unas piedras dejadas por los fantasmas cada vez que los derrotas. Es lo mismo que pasaba en el anterior juego, solo que en aquel era una grabadora, e ibas escuchando cintas. Ya comenté en el vídeo que hice sobre Silent Hill F, que a diferencia del pueblo que salía en aquel, este sí que me daba miedo de verdad, además de que este es mucho más grande y más explorable, y eso que es del 2003. Os dejo aquí arriba un enlace al vídeo de Silent Hill F, por si más tarde queréis echar un vistazo sobre lo que opino de él. Spoiler, no son cosas buenas. El 11 de diciembre del 2003 salió en Japón, de mano de Capcom, el Resident Evil Outbreak, llegándonos a Europa el 17 de septiembre del 2004. Era la primera entrega de la franquicia que incluía la opción para jugar online. La historia comienza un par de días después del brote del virus T en Raccoon City. Los personajes inician su aventura en un bar y no tienen idea de lo que está pasando hasta que un zombi entra en el lugar y camina hacia la barra, atacando a uno de los empleados. Los protagonistas tienen que escapar del sitio antes de que el gobierno de Estados Unidos lance un misil para eliminar todo rastro del virus. Controlamos a uno de los 8 personajes disponibles y debemos elegir 3 compañeros que lo ayudarán durante el transcurso del juego. Estos eventos transcurren durante 5 escenarios diferentes, que no establecen ningún orden cronológico y que relatan las perspectivas de cada uno de los personajes. Cuando empezamos a jugar hay que elegir un escenario, nivel de dificultad y un personaje de entre los 8. El nivel de dificultad calcula la cantidad de enemigos y objetos que vas a encontrar a medida que progresas en el escenario. Cuenta con 5 niveles, además de tener una lista de eventos especiales que tienes que completar para poder alcanzar el 100% del juego. Al hacerlo, se desbloquea la modalidad infinita, lo cual hace que las armas de cuerpo a cuerpo no se estropeen y que las armas de fuego tengan munición infinita. Cada personaje tiene su propia característica, como más huecos en el inventario, poder abrir todas las cerraduras, empezar con una pistola desde el principio o poder curar a los demás, entre otros. Los jugadores podían conectarse a los servidores mediante una conexión de banda ancha y un adaptador de red. Una vez conectados, podían elegir entre 2 modalidades, el modo libre y el modo escenario. El primero permitía crear tu propio escenario y escoger el nivel de dificultad para jugarlo, mientras que el segundo escogía de manera automática tanto el nivel como los personajes. El problema es que aquí la opción online nos llegó directamente capada, así que solo podíamos elegir la opción offline, la de un solo jugador, por lo que el juego se hacía mucho más aburrido de jugar, ya que dependías de que la IA de los otros jugadores no la cagara demasiado.
Me acuerdo que en aquel entonces intenté jugar varias veces en la dificultad normal y los personajes acababan muriendo bastante rápido y me quedaba sin la que abría todas las cerraduras, por lo que acabé descartándolo bastante rápido y convirtiéndose en un bonito pisapapeles. Lo mejor de este juego era indudablemente su intro, la cual hoy en día me sigue pareciendo una de las mejores, si no la mejor, de toda la saga de Resident Evil. Fue un enorme acierto, tanto por su selección de música como por lo que intentaba contarte, algo que ya sabíamos desde el Resident Evil 2, pero que aquí experimentábamos directamente desde el punto de vista de los culpables de que el virus se extendiera a la ciudad, las ratas. Y el siguiente es otro Resident Evil, ya que esta consola dio a luz a muchos de ellos. El 13 de febrero del 2003 salió en Japón el Gun Survivor 4, Biohazard Heroes Never Die, el cual llegó a Europa el 9 de julio de 2003 con el título de Resident Evil Dead Aim. Es la cuarta entrega de aquel primero que salió para PlayStation, que ya comentaba en mi vídeo anterior, y que aquí nos salió como Resident Evil Survivor directamente. La segunda entrega salió originalmente en julio del 2001, en máquina recreativa, siendo una colaboración entre Capcom y Namco, la cual ya era toda una experta en máquinas de disparos, y posteriormente en noviembre del 2001 fue adaptado para PlayStation 2. Era el Resident Evil Survivor 2 Code Verónica, y directamente era la historia de este mismo juego adaptada para convertirse en un juego de disparos. Y lo mismo pasó con la tercera entrega, solo que esta ya no pertenecía al mundo de Resident Evil, sino al de Dino Crisis. Este en Japón ya salió directamente para PlayStation 2 en junio del 2002, y mientras que allí se llamó Gun Survivor Free Dino Crisis, en Europa dio la luz en septiembre de ese mismo año bajo el nombre de Dino Stalker. Y esta vez, en lugar de recontar los hechos ya acontecidos en alguna otra entrega de esta saga, servía como puente entre la segunda y la tercera entrega, ya que presentaba personajes y situaciones derivados directamente del final del Dino Crisis 2. Mientras que en el Gun Survivor 4 nos situaban en el año 2002, donde nos explicaban que alguien había robado de un laboratorio de Umbrella situado en París una muestra del virus T con la que estaban experimentando. Curiosamente, en el Code Verónica, a Claire la atrapan cuando se infiltra en los laboratorios que tiene Umbrella, concretamente en París, por lo que no me extrañaría que se trataran del mismo laboratorio. Así como dato curioso. El caso es que quien roba el virus no es ni más ni menos que un propio investigador de ese mismo laboratorio, que parece estar un poco resentido con Umbrella. Me pregunto por qué será. Llamado Morpheus D. Duval, el cual te explican que es un loco fanático de la belleza y la estética. A este grillado no se le ocurre nada mejor que soltar el virus en un crucero de lujo en medio del mar, lleno de empleados de Umbrella y de gente VIP, así que ya podéis imaginaros la que se lía. Aquí es donde empieza nuestro protagonista, Bruce McGiver, un agente estadounidense que han enviado para investigar el robo del virus, en una escena con muy poca suerte ya que le pilla Morpheus de infraganti, y que se libra tan solo porque Fong Ling, espía china enviada por el mismo propósito, tira una granada a la cubierta. Ya dentro y por los pasillos del barco tendrás que intentar detener a Morpheus, recuperar el virus evitando que Fong Ling se haga con el primero y escapar de allí sin morir en el intento. El juego no transcurrirá enteramente en el barco, sino que más tarde cambiaremos de localidad. A diferencia de las otras entregas de Gun Survivor, este no se jugaba enteramente en primera persona, sino que era en tercera, y solo cambiaba a primera cuando entrabas en modo disparo, lo cual me gustaba mucho. Hay mucha gente que lo catalogó como juego muy olvidable de Resident Evil, pero curiosamente a mí me gustó mucho. La verdad que la historia me pareció entretenida, con un protagonista bastante simpático y un sistema de juego divertido. Como curiosidad extra, este videojuego lo jugué tan pronto como salió a la venta, pero me quedé atascada en el boss final, sí, tal cual, y el juego quedó perdido en el limbo. Y hace ya bastantes años, cuando ya estaba viviendo aquí en Barcelona, no sé por qué, supongo que estaría revisando los juegos de PlayStation 2 y pensé, ostras, que no llegué a pasarme nunca el Dead Aim, y si lo pongo y pruebo, y tal cual, por un venazo que me dio decidí poner el juego.
con la partida que tenía guardada de su entonces, porque siempre he conservado todas mis memory cards con todas sus partidas. Y después de dar unas cuantas vueltas y pegar unos cuantos tiros para volver a hacerme con los controles del juego, pues intenté pasarme de nuevo el jefe final. Dato muy gracioso porque habían pasado como 10 años desde que salió el juego. Y como dato todavía más gracioso, pues sí, después de todos aquellos años, por fin pude pasarme el dichoso enemigo y ver el final del juego, lo cual en realidad no me resultó tan difícil. No sé si también os ha pasado alguna vez, pero a mí ya me ha ocurrido varias veces eso mismo de quedarme atascada en un punto, no conseguir superarlo por más intentos que le eche y abandonarlo durante bastante tiempo, para luego recuperarlo de nuevo y pasártelo casi a la primera. Siempre recordaré la primera transformación de Morpheus como el Pikachu con tacones. ¡Pica, pica! Y cómo no, otro Resident Evil, esta vez la segunda entrega del mencionado dos puestos antes. El 9 de septiembre del 2004 salió en Japón el Resident Evil Outbreak File 2. No, espera. El Resident Evil Outbreak File 2, mientras que aquí en Europa lo haría el 26 de agosto del 2005. Utiliza el mismo motor que su predecesor e incluye nuevos y más grandes escenarios, y algunas mejoras de calidad de vida en su jugabilidad. Aunque los protagonistas son los mismos, los escenarios cambian totalmente, mostrando nuevos lugares de Raccoon City, así como también más tipos de armas y enemigos. A diferencia del anterior, este sí que incluyó un apartado online para todas las versiones regionales, pero igual que el anterior también podía jugarse de modo offline, para un solo jugador, dejando que la IA se encargara de manejar el resto de jugadores. En cuanto al argumento, este sigue siendo el mismo, solo que cambiando las nuevas zonas que recorrías en tu huida de la ciudad. Y al igual que el anterior, aunque no lo mencioné, consta de diferentes finales. Con este me pasó más de lo mismo que con el anterior. Lo probé, pero no tenía conectada la consola a internet, así que básicamente lo abandoné poco después de un par de partidas. En cuanto a su introducción, seguía manteniendo el mismo tema musical, porque ya que les funcionó en el anterior, ¿por qué no les iba a funcionar en este? Pero con la diferencia de que las imágenes que lo acompañaban no eran ni de lejos tan espectaculares ni tan carismáticas como las de su predecesor. Como anécdota, tengo que decir que jugándolo ahora de nuevo para poder grabar los vídeos, no me ha parecido tan malo ni tan difícil como me pareció en su momento. No sé si me apetecería echarle las horas necesarias para pasármelo, pero sí que es verdad que en mi recuerdo lo tenía como un juego peor de lo que me ha parecido ahora. Y el último de este listado se trata del Project 03, de Tormented.
desarrollado nuevamente por Tecmo y cuyo lanzamiento en Japón tuvo lugar el 28 de julio del 2005, llegándonos a Europa el 24 de febrero del año siguiente, 2006. La historia nos pone en la piel de Rei Kurosawa, que tras la secuencia introductoria en la que vemos cómo su novio Yu pierde la vida en un accidente de tráfico en el que ella era la conductora, han pasado 2 meses y vemos cómo aún no ha superado su pérdida, lo cual es lógico si tenemos en cuenta el poquito tiempo que ha pasado desde el accidente. Vemos cómo trabaja de fotógrafa y comparte casa con Miku Hinasaki, la protagonista del primer juego, y hermana de uno de los mejores amigos de su novio Yu, la cual aparte le hace de ayudante. En varias ocasiones te comenta que no habría podido llevar su pérdida si no hubiera sido por su ayuda. Investigando un poco, encontramos una carta de Kei, otro amigo de Yu que le había escrito a este antes de morir, y otra que le entrega recientemente Miku, ya que todavía no sabe que su amigo ha muerto. Y resulta que este es ni más ni menos que el tío de Mio y Mayu, las dos protagonistas de la segunda entrega. En estas cartas le explica sobre la desaparición de Mayu y cómo esta parece estar relacionada con algún tipo de leyenda urbana que Yu estaba estudiando, ya que este parecía ser investigador de folclore. Todo esto se complica todavía más cuando Rei, cada vez que se duerme, parece verse sumergida en una extraña mansión que reúne zonas ya visitadas de los anteriores juegos, donde descubre un misterioso espíritu de una mujer totalmente tatuada de azul hasta los ojos. Con cada nuevo sueño descubre que su cuerpo va cubriéndose con el mismo tatuaje que el de esa extraña mujer, y que cuando éste cubra completamente todo su cuerpo será su fin. Por lo que empieza una carrera contrarreloj entre sueños y realidades para descubrir quién es esa misteriosa mujer y cómo romper la maldición. Una de las cosas que pudimos sacar en claro jugando a esta entrega es que aunque los juegos anteriores tuvieran 2 finales distintos, malo y bueno, el auténtico y canon siempre es el malo, puesto que todo lo que te dicen y muestran durante el transcurso del juego parece apuntar hacia ahí. Y me encantó el hecho de que en este juego reunieran a todos los personajes de los anteriores, y que dieran esa sensación de estar transcurriendo en el mismo universo, y de que no se trata de sucesos individuales e independientes que no tuvieran nada que ver entre ellos. Me gustó mucho recorrer el Palacio de los Sueños y ver cómo habían mezclado todos los escenarios haciéndolos encajar tan bien, y poder volver a manejar a personajes como Miku. Las mejoras que sufrió frente a sus predecesores fueron esencialmente su mejora gráfica, que si no excesiva se veía una clara evolución, además el manejo del personaje, que ahora era un poco menos tosco que las entregas anteriores. También añadieron ciclos de día y noche, lo cual alterna entre investigar el apartamento de Rei durante el día y explorar la mansión de noche, y al derrotar fantasmas podíamos conseguir puntos de experiencia para mejorar la cámara oscura. Definitivamente los 3 juegos de la saga me gustaron mucho, pero no sé si podría decir que este tercero es mi favorito. No solo por toda la mejora en muchos aspectos, sino porque también la historia me pareció muy interesante. On the other side of the bridge. Yeah. Time is almost up. Resident Evil 4. Y ahora, como mención especial, porque aunque sí que salió para PlayStation 4, nunca lo jugué para esta plataforma, tengo que mencionar a Resident Evil 4. Originalmente salió en Nintendo GameCube en Japón el 27 de enero del 2005 y en Europa el 18 de marzo de ese mismo año. Después saldría la versión de PlayStation 2 en Europa 8 meses después, el 4 de noviembre, lo cual me hace gracia porque salió aquí un mes antes que en Japón. Solo vengo a mencionarlo porque aunque sí que es verdad que no lo jugué en su versión de PlayStation 2, sí que lo hice en la de GameCube. Como todos ya bien sabremos, esta entrega transcurría en España. Y aunque no le hicieron ningún gran favor con la localización, porque en España te aseguro yo que no estaban, eso lo arreglaron con su versión remake de la PlayStation 4 y 5. Y aun con todo eso, creo que después de todo aún eché de menos perlitas como esta. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! ¡Un forastero! ¡Detrás de ti, imbécil! Es que vamos, en su momento esas frases se convirtieron en auténticos memes, eran icónicas del Resident Evil 4. Este para mucha gente fue el Resident Evil que dio el gran salto, y para muchos es su preferido. Yo lo respeto, pero sí que es verdad que en su momento pensé que se habían pasado de lo lindo metiendo tanta horda de enemigos. Y su historia, como muchos ya saben y ya he mencionado anteriormente,
nos traslada a una zona rural de España, a donde han enviado a Leon S. Kennedy con la misión de encontrar y rescatar a la hija del presidente estadounidense, Ashley Graham, la cual ha desaparecido y aquí es donde parecen haber tenido avistamientos de ella. Aunque seamos sinceros, ¿quién la soportaba con sus constantes «Leon, help me!» ¿Y quién no la ha matado más de una vez a posta durante el juego? Ahora decidme que no lo habéis hecho nunca y sé que estaréis mintiendo. Así que al final descubres que está metido todo Dios en el ajo. Una secta, un virus, Ada Wong, Albert Wesker y la pesada de Ashley a la que no hacían más que secuestrar cada vez que le quitabas la vista de encima por más de 2 segundos. Para mí no es el mejor de la saga, pero sí que me gustó mucho y lo disfruté, y me encantaron las mejoras que aportaron, como las de por fin poder saltar por ventanas y vallas, etc. Era una gozada. Eso sí, me cago en el que inventó el puto inventario Tetris de los huevos. Que cuando te habías pasado una hora intentando hacer cuadrar todo exactamente para aprovechar hasta el más mínimo hueco que tuvieras y lo tenías ahí todo ordenadito y bien colocadito por tamaño y color, te mataban. Entrabas al inventario y te recorrían los 1000 males del inframundo al ver que se había vuelto a desordenar todo y que te tocaba volver a ponerlo en su sitio. Era un ¡no! ¿Por qué? Y ya para terminar, como no, aquí otra anécdota, porque no podía faltar. Resulta que una vez más empecé el juego cuando salió, y como ya he dicho antes, me abrumaban a veces las olas de enemigos que aparecían, así que de nuevo dejé aparcado el juego. Hasta que un fin de semana un amigo y yo decidimos hacer un viaje de relax a un balneario de Murcia, un fin de semana, y alquilamos la típica casa rural. El caso es que, como es típico de estas casas que tienen tanto tiempo, era de techo enorme, con un recibidor con el comedor, nada más entrar, con una tele de tubo no muy grande, una cocina a la izquierda, en el mismo piso, que tenía un patio enorme, que por cierto, nos llovió que te cagas el primer día y nos la pasamos recogiendo el agua del patio, porque por algún motivo el sumidero no tragaba bien el agua y se iba acumulando que daba gusto. Así que si no queríamos acabar inundados es lo que tocaba. Y luego tenía unas escaleritas estrechas y enanas como ellas solas, que son típicas de estas casas tan antiguas, la que era de los abuelos de mi marido era igual, y te llevaba a los dormitorios, que tenían camas pequeñas y cuyas habitaciones eran igual de estrechas. Y vamos, cuando llegaba la noche y con la poca iluminación que tenía aquello, era perfecto para una película de terror, os lo aseguro. Pues tuve el gran acierto de haberme llevado la GameCube con el Resident Evil 4, por si acaso. Y sí, ya podéis imaginaros dónde me lo pasé. En las noches que pasamos allí nos dedicábamos a sentarnos en el sofá más antiguo que mi abuela, delante de una tele de tubo, viendo cómo jugaba el Resident Evil 4, mientras la atmósfera acompañaba totalmente. Y es que tampoco hubiéramos podido ver la tele, aunque quisiéramos, porque no tenía antena. Así que nos vino de perlas para pasar las noches. Y ahora sí, por fin, este vídeo ha llegado a su fin. Tal y como he dicho al principio, este es solo el primero de los 2 vídeos de juegos de miedo de PlayStation 2 que tengo planeado hacer. Así que si este os ha gustado y queréis ver subido en el canal lo antes posible ese segundo, no dudéis en suscribiros, darle a me gusta y a la campanita para que os avise de cuando lo haya publicado. Que además apoyándome de esta manera también me motiváis a hacerlos más rápido, o al menos a intentarlo. Así que espero volver muy pronto, ya sea con ese o cualquier otro vídeo que termine antes. Cuidaros mucho, nos vemos, chao chao.